El Mayo es más tranquilo y calmado. Quiere hacer negocios, no busca provocar conflictos en la plaza. Rara vez ha sido violento, según enfatizan los agentes de la DEA, Administración Antidrogas. No hay duda sobre cuál es el cártel del narcotráfico más fuerte de México ni quién es el líder de esa organización criminal, el Cártel de Sinaloa, encabezado por Ismael "El Mayo" Zambada. A pesar de que consideran al CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación, menos fuerte que el Cártel de Sinaloa, los mandos de la DEA prefieren la captura de El Mencho y los Chapitos. Zambada es más de la preferencia de la DEA. Zambada sabe que los enfrentamientos no conducen a nada bueno, y siempre es mejor buscar acuerdos que entrar en conflictos. Además, El Mayo no busca llamar la atención, a diferencia de personas fanfarronas y escandalosas. Quizás esa forma de dirigir el imperio del narcotráfico, con un reglamento interno, seriedad en los negocios y trato respetuoso hacia sus empleados, hace que distribuidores de otros países y compradores lo elijan como su opción número uno. Conocen la seriedad con la que el capo maneja sus negocios, ya que lleva más de 5 décadas en el narcotráfico sin haber pisado la cárcel. Sin embargo, al igual que cualquier persona, el líder del cártel de Sinaloa tiene un punto débil: su familia. Esto es similar a lo que sucedía con Pablo Escobar, un monstruo que también tenía su lado sensible y un punto débil. Lo voy a matar a toda su familia hasta la tercera generación, y después voy a desenterrar a sus abuelos, les meteré unos cuantos tiros y los volveré a enterrar. Así es como actuaba Pablo Escobar cuando el gobierno lo acorralaba y amenazaban a su familia. El capo colombiano tuvo que separarse de su familia e intentó sacarlos del país para protegerlos, pero sus parientes fueron devueltos a Colombia y quedaron bajo custodia de las autoridades. La debilidad de su familia fue su supervisión constante. Intentaba comunicarse con ellos todo el tiempo, y fue en esas llamadas con su hijo Juan Pablo que la policía logró localizarlo y abatirlo en una casa en el corazón de Medellín. Volviendo a El Mayo, Zambada y su hijo Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, según el libro El Traidor, de Anabel Hernández, se narra que El Vicentillo quería salir de la vida del cártel, no deseaba una vida en el narcotráfico. Sin embargo, de alguna u otra manera, seguía involucrado con el cártel. Al menos desde 2005, la DEA mantenía acuerdos con el cártel de Sinaloa. Los miembros del cártel proporcionaban información sobre sus rivales, y a cambio, la DEA realizaba operativos a través de la Marina. Como parte de este intercambio de información, la DEA brindaba protección a los miembros del cártel de Sinaloa. Anteriormente, la CIA hizo lo mismo con diferentes cárteles mexicanos, colombianos y nicaragüenses. Permitían el ingreso de droga a Estados Unidos a cambio de un pago. Siempre ha habido acuerdos entre el gobierno estadounidense y los miembros de los cárteles. Antes de ser capturado, El Vicentillo ya había llegado a un acuerdo con la DEA. El joven capo quería abandonar el narcotráfico, y El Mayo Zambada le dio su aprobación. Incluso horas antes de su captura, el hijo de El Mayo se reunió con la DEA en un hotel cercano a la Embajada de Estados Unidos en 2009. El acuerdo ya estaba firmado. Según el libro de Anabel Hernández, durante la reunión con El Vicentillo, los agentes de la DEA le dijeron: espérate, hemos pospuesto la reunión oficial para los próximos días porque aquí estamos muy nerviosos. Después de esta reunión, El Vicentillo regresó a su hogar en El Pedregal. Sin embargo, esa misma noche, un operativo entró a detenerlo. Según tengo entendido, los elementos que participaron en su arresto estaban más al servicio de los Beltrán Leiva, según menciona Anabel Hernández. Después de asegurarlo, los oficiales estadounidenses llegaron y le pidieron que se tranquilizara. Los agentes mexicanos estaban al tanto de la reunión y el acuerdo, y de manera burlona, los funcionarios de la agencia antidrogas le preguntaron si aún quería cooperar, a lo cual El Vicentillo respondió afirmativamente. Entonces, él les recordó que no había necesidad de haberlo capturado de esa manera, ya que se había acercado para cooperar con el consentimiento de su padre y de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y con el acuerdo previo con ellos y la DEA.
El Vicentillo abrazó por última vez a su padre el 10 de marzo de 2009, 5 días antes de viajar a la Ciudad de México para acordar un pacto con la DEA, convertirse en informante, abandonar el narcotráfico y buscar una nueva vida para su familia. Tuvo la oportunidad de despedirse de su padre en ese momento, cuando lo abrazó y le dijo: bueno, busca tu destino y la libertad que deseas. Luego, el Vicentillo viajó a la Ciudad de México para ese encuentro, el cual ya estaba programado según su testimonio plasmado en el libro de Anabel Hernández. Durante al menos 2 años, el Vicentillo pasó en una celda sin contacto con otros reclusos en prisión. Estas condiciones estrictas de aislamiento afectaron su bienestar, pero también molestaron aún más a su padre, el Mayo Zambada. Había un acuerdo previo, y la DEA había dado su palabra, pero este acuerdo no fue respetado. El Mayo, un capo inteligente y audaz, comenzó a tomar medidas estratégicas. En ese momento, el abogado de El Vicentillo, Fernando, se puso en contacto con Anabel Hernández, la periodista, para proporcionar información sobre los acuerdos de la DEA con el cártel de Sinaloa, a pesar de que afirmaban perseguirlo. De esta manera, intentaban presionar para que se cumpliera el pacto original con el hijo de El Mayo Zambada. Previamente, Ismael Zambada García, alias El Mayo, había salido a la luz pública en la única prueba de vida que se tiene. El capo se había reunido con uno de los mejores reporteros de México en ese momento, Julio Scherer. El contacto con la reportera fue para proporcionar información sobre cómo la DEA estaba en acuerdos con el cártel de Sinaloa, al que supuestamente perseguían. De esta manera, intentaban presionar para que se cumpliera el pacto original con el hijo de El Mayo Zambada. El Mayo deseaba conversar con Anabel Hernández y revelar esos incómodos secretos que supuestamente no debía revelar. El capo demostró que también podía hablar cuando así lo deseaba. No pasó mucho tiempo antes de que la suerte de El Vicentillo comenzara a cambiar. La actitud radical del Departamento de Justicia cambió y optaron por negociar, ya que a nadie le convenía que estos secretos incómodos se hicieran públicos. La amenaza del capo fue tomada en serio, y El Vicentillo volvió a sonreír, mientras que la DEA comenzó a preocuparse. Consciente del poder de la información que poseía, El Mayo Zambada y del potencial daño que podría causar si se revelaba públicamente, la DEA decidió retomar las negociaciones con el cártel de Sinaloa. Reconocieron que sería contraproducente para su reputación y credibilidad que salieran a la luz los acuerdos previos y la protección brindada a los miembros del cartel. Las negociaciones se llevaron a cabo en secreto y finalmente se llegó a un nuevo acuerdo entre la DEA y el cártel de Sinaloa. Como resultado, El Vicentillo fue liberado de su aislamiento y comenzó a colaborar activamente con las autoridades. Proporcionó información valiosa sobre las operaciones del cartel, las rutas del narcotráfico y los nombres de personas clave dentro de la organización. El acuerdo beneficiaba a ambas partes, la DEA obtenía información de inteligencia vital para combatir el narcotráfico, mientras que el cártel de Sinaloa mantenía su influencia y protección por parte de las autoridades estadounidenses. Aunque parecía contradictorio, este tipo de acuerdos han existido históricamente en la lucha contra el narcotráfico, donde a veces los intereses de las agencias de seguridad chocan con los de la justicia. Después de su liberación, El Vicentillo continuó cooperando con la DEA durante varios años, brindando información clave que permitió la captura de otros miembros importantes del cártel. Su testimonio también fue fundamental en varios juicios y casos de extradición. Sin embargo, a pesar de su colaboración, la vida de El Vicentillo nunca estuvo exenta de peligro. Ser un informante en un mundo donde la lealtad es primordial es extremadamente arriesgado. Aunque se le ofreció protección y cambio de identidad, siempre existía la amenaza de represalias por parte de antiguos asociados o rivales dentro del mundo del narcotráfico. Hasta la fecha de mi conocimiento, El Vicentillo continúa viviendo bajo protección y su paradero se mantiene en secreto. Su historia es un ejemplo de cómo los acuerdos y la compleja relación entre los cárteles de drogas y las agencias de seguridad pueden impactar en la lucha contra el narcotráfico y la búsqueda de la justicia.
Es importante tener en cuenta que esta información se basa en los eventos y testimonios documentados hasta mi conocimiento en septiembre de 2021, y puede haber ocurrido desarrollos adicionales desde entonces.